O usted puede decirle en otra versión: ¿qué más puedo ofrecerte? Solamente mi corazón. ¡Wow! ¡Qué tremendo, ¿sí o no? Alégrese pues, hermano, hermana. La Biblia dice: el corazón alegre hermosea el rostro. Por ahí que hay quienes todavía su corazón está un poco amargado, por eso se refleja eso en su rostro. Amén. ¿A quién le gusta tomar un cafecito amargo? ¿Es rico? No es así, ¿sí o no? Amén. Bien, hermanos, muy buenos días, que el Señor les bendiga, la paz del Señor. Salúdele a su hermano, hermana, ahí al lado, dígale bien que has venido. Hace mucho tiempo que no te veo, eres tú, no te reconozco, habías engordado un poquito. Ah, no, estás flaco. Bien, gloria a Dios. Amén. De la misma manera, si estamos en vivo, vamos a saludar a todas las personas que están en este momento viendo esta transmisión. Que el Señor los bendiga donde usted se encuentre. Usted también es un milagro del Señor. Amén. Bien, muchísimas gracias, hermano. No, llévalo. Gloria a Dios. Me encanta mucho esa alabanza. Vivo agradecido. ¿De cuántas cosas no nos ha librado el Señor? ¿Sí o no, hermanos? ¿A cuántos le ha librado de la deuda? Amén, a mí me ha librado de la deuda. ¿Cuántos enfermos han sido sanados en esta semana? Amén. ¿Qué más hace el Señor en su vida? A ver, habla ahí. No sé qué es lo que ha hecho el Señor en su vida. O le abrió los ojos, no podía entender, pero ahora entiende. Amén. Antes no veía, ahora puede ver mejor. Antes no escuchaba bien, ahora puede escuchar mejor. ¿Por qué? Porque el Señor nos sana en un momento si nosotros queremos. Amén, hermanos. Y quiero que se vaya en este momento, a ver. Quiero que se vaya al libro de Efesios, capítulo 5. Quiero que me acompañen y saquen su Biblia ahí, por favor. Efesios capítulo 5. ¿Lo tienen? Efesios capítulo 5, versículo 1. Bien, vamos a comenzar en el nombre de Jesús. Amén. Así dice la palabra del Señor. ¿Lo tienen, hermanos? Bien, presten mucha atención, hermanos. No nos vamos a distraer con nada. Amén. Dice en el versículo 1: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Palabra del Señor. Padre, háblanos en esta mañana, Señor, por medio de tu palabra. Señor, sé tú ministrándonos, Señor. Solamente soy, Señor, un instrumento como cada uno de mis hermanos, Señor. Habla tú, ministranos, enséñanos, exhórtanos, redargúyenos, instrúyenos, capacítanos en este tiempo. Queremos estar preparados, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Y a su nombre. Dígale a su hermano de al lado: no te duermas, no te distraigas. Cristo viene pronto, dígale. Amén, gloria a Dios. Mire qué dice la palabra del Señor. Sed pues imitadores ¿de quién? De Dios como hijos amados. ¿A quién tenemos que imitar? Hermanas, ¿a quién tenemos que imitar? Varones, ¿a quién tenemos que imitar? A Dios. A Él tenemos que imitar. Sed imitadores de Dios como hijos amados. ¿Cuántos hijos amados hay en este lugar? Algunos dicen: creo que a mí no me ama porque me ha estado yendo mal. Creo que a mí no me ama. Hace mucho que no escucho la voz del Señor. El Señor te ama a ti. Para Él no hay acepción de personas. Amén. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. El versículo 2: y andad en amor. ¿Cómo tenemos que caminar? En amor. Amén. Y ahí a los hermanos de recepción también les voy a pedir si pueden ayudar a algunos hermanos con los niños. ¿Saben qué, hermanos? No se distraiga con su hijito. Amén. Con su hijita no se distraiga. Preste mucha atención. Tiene todo el tiempo para disfrutar a su hijito, a su hijita en su casa. Ahí se puede gozar, puede chochear. Amén. Entonces, dice el Señor: andad en amor.
¿Cómo tienes que caminar? En amor. Un día escuchaba yo predicar a mi esposa y decía de esta manera: las personas creen que cuando predicamos acerca del amor, pensamos que es un corazón así de grande, ¿sí o no? Un corazón grande caminando. Porque naturalmente eso pensamos acerca del amor, ¿sí o no? Amén. O cuando hablamos del amor, pensamos que estamos hablando de algo sentimental, del enamoramiento de las parejas. Y no es así, estamos hablando del amor que tiene Dios hacia nosotros. Amén. La Biblia dice que seamos imitadores de Dios porque Dios es amor. Y a Él tenemos que imitarlo. Y si nosotros somos sus hijos, somos sus hijas, tenemos que imitarlo a Dios. Amén. ¿Y dónde se refleja eso? ¿Dónde comienza, hermanos? ¿Cuántos matrimonios hay en este lugar? Levante su mano. Hay algunos que no quiero levantar, no quiero que sepan que soy casado. No quiero que sepan. Hermano, Dios sabe ya que eres casado, que tienes tu esposo o tu esposa. Levanta tu mano. Amén. Entonces escúchenme bien los matrimonios. Ahí se refleja nuestro matrimonio cuando nosotros recibimos el amor de Dios. Por ejemplo, en mi caso, recibo el amor de Dios y lo comparto con mi esposa. Antes era serio, era aburrido. ¿Saben qué me decía mi esposa? Sos amargado, vos no querés disfrutar, no sonreís, no disfrutás. Pero cuando entendí el amor de Dios, entendí que Dios me ama y soy su hijo amado y tengo que andar de la misma manera, entonces tengo que poner en acción, hermanos. Tengo que recibir de Dios y empezar a aplicarlo en mi matrimonio, en mi familia. Amén. Los jóvenes también de aquí me van a entender, las señoritas, tienen que vivir en amor con sus padres. ¿Qué dice la Biblia? Honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? Para que te vaya muy mal. No, para que te vaya muy bien y tengas larga vida en esta tierra. Pero hermano, si tú no tienes amor y dices y crees que estás obedeciendo a tus padres y tú no tienes amor, es en vano lo que estás haciendo. Dice la Biblia en el libro de 1 Corintios, ¿no? Si nosotros, por más de que yo predique bien, hermanos, aquí, imagínense, por más de que yo le esté hablando a ustedes bien, y si no tengo amor con mi esposa, de nada me sirve, ¿sí o no? Si yo le doy consejo a algún hermano, ¿cómo estás bien? Bien. Pero en mi casa no le hablo así a mi familia, no le hablo así a mis hermanos, no le hablo así a mi esposa. ¿Qué clase de hombre soy? No estoy reflejando lo que Cristo me ha enseñado. Él quiere que yo ande en amor porque yo soy su hijo amado. Él quiere que tú andes en amor porque tú eres su hija amada. Amén. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo? Mire, y ese nombre le puse yo en ese día, ¿no? ¿Cómo descubrir la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es, hermanos, que andemos en amor. ¿Será la voluntad de Dios que quiere que estemos en pleitos? Que estemos peleando, que estemos discutiendo entre hermanos, que quiere que nos estemos enojando entre vecinos? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que andemos en amor. Dile a la persona que está a tu lado, tienes que andar en amor. Tenemos que andar en amor como Cristo también nos amó. ¿Y cómo caminaba Cristo entre las personas? Él caminaba en amor. Amén. Él caminaba en amor. ¿Y a quién le ha rechazado? Dígame. ¿A cuántos le ha rechazado el Señor? A nadie. ¿A qué vino Jesús a esta tierra? ¿A salvar o a condenar? Dígame, hermano, hermana, ¿a qué vino el Señor? ¿Qué te hizo a ti el Señor? ¿Te condenó? Te dijo, tú ya no tienes perdón, Erlan. Hasta aquí llegaste. Has pecado más de 70 veces 7. Así yo le decía a mi esposa cuando me hacía enojar. ¿Sabes que, mi amor, ya van más de 70 veces? Te faltan 7 veces más y listo, no hay más perdón. Pero no es así, hermanos. Sino Jesús le enseñaba a Pedro y le decía 70 veces 7. ¿Qué significa? Que no hay límites, hermanos. Tú tienes que perdonar. Eso es andar en amor. Amén. Tienes que perdonar a tu prójimo. Y como Jesús nos ama, entonces Jesús no nos vino a condenar, sino nos vino a salvar. Amén. Hay quienes les gustaba boxear, ¿sí o no? Bien boxeadores eran. Les gustaba meterse en pleitos, en discusiones, de cualquier cosita como ¿cómo le decían? El fosforito. Se encendía en ese ratito, ¿no? Y empezaba a buscar pleitos. En algún momento de mi vida, hermano, fui así. Amén. Pero el Señor me cambió. Y a usted también. Amén. Entonces, ahora tengo que andar en amor. No puedo estar perdiendo el tiempo, hermano, discutiendo. Y no tengo que tener tiempo para andar en cosas que no me edifican. Eso usted tiene que saberlo. No, usted no tiene que tener tiempo para andar en chisme, para andar en cuentos.
Usted tiene que tener tiempo para llenarse más del Señor, para aprender de Él. Amén. Mire, seguimos leyendo el versículo 2. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Cómo se entregó Jesús? Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Sabe, hermanos, cuando nosotros somos obedientes a Dios, cuando nosotros andamos en amor, somos como ese olor fragante que sube delante de Él? ¿Usted sabía? Pero cuando usted está andando en pleitos, discusiones, en borracheras, en cualquier otra cosa, o está pecando, usted huele mal. Usted no huele rico, usted no huele bien, usted huele mal. Le podría decir que esa palabra que dice apesta, ¿o no? Y así estábamos más antes de conocer al Señor. Amén. Pero ahora que conocemos al Señor, esta es la voluntad de Dios, que andemos en amor. Que así como Jesucristo se presentó ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante, de la misma manera nosotros tenemos que presentarnos delante de Él. Ofrenda y sacrificio. Que mi vida sea para Cristo. Que el vivir en mí sea Cristo y el morir sea ganancia. ¿Qué quiere decir eso? Que tengo que morir a lo que yo soy. Amén. A mi propia vida o a lo que yo quiero. Y que yo viva para Cristo. Que haga yo su voluntad, lo que Él quiere. Hay muchos aquí que el Señor los ha estado llamando muchas veces. Muchas veces le ha estado insistiendo el Señor por medio de sus oraciones, por medio de la palabra, por medio en ese momento. Pero ¿qué pasa? La Biblia dice que a veces nosotros le resistimos al Espíritu Santo. Y dice la palabra, no resistáis al Espíritu Santo. No lo resistamos a Él. Porque quien nos llama es Él. Amén. El Espíritu Santo te está llamando para que tú puedas ser un instrumento de Dios. Ahora quiero que se pase un poquito más adelante. Del mismo capítulo 5, versículo 17. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis. En otras palabras, mire, hermano, cómo está caminando, cómo está su vida. Examínese un momento, cómo está viviendo. ¿Usted es obediente a Dios? ¿Usted está haciendo la voluntad de Dios? ¿Usted ya descubrió cuál es la voluntad de Dios para su vida? ¿Qué quiere hacer el Señor en su vida? Dice la Biblia, mirad pues con diligencia. Tenemos que ser diligentes. ¿Cómo andéis? No como necios, sino como sabios. ¿Sabe cómo es una persona necia, hermano, hermana? Que no tiene importancia, no le importa nada. Que no es obediente. Que hace las cosas a su manera. Que no obedece. Le dicen, haz esto y no lo hace. La Biblia dice, diligente tienes que ser. ¿Cuál sería lo contrario a diligente? Pongamos esta palabra, perezoso. Perezosa en las cosas del Señor. Negligente. ¿Cómo es una persona diligente? Hermano, páseme un lapicero, por favor. El hermano. ¡Corra! Perdimos la guerra, hermanos. Listo. Una persona diligente tiene que ser una bala, podría decir yo. Rápido para hacer las cosas del Señor. Amén. ¿Cómo es usted en su trabajo? Hágame este trabajito. ¿Cuánto va a cobrar? 200. Y no te pide rebaja y tú empiezas rápido por agarrar otro trabajito, ¿sí o no? En las cosas del Señor tenemos que ser diligentes. Mirad pues con diligencia cómo estamos caminando, cómo está tu vida. Hermano, no puedes dejar pasar mucho el tiempo. Estábamos adorando hace un momento y la adoración decía, renuévame, restáurame, porque hay algo en nuestra vida que todavía no está bien, ¿sí o no? No está alineada con el Señor. Hay cosas que nos falta aprender. Y en el primer servicio decía de esta manera nuestro pastor Miguel, que a veces estamos todavía como niños. Y de repente como bebés y medio que estamos caminando y ¡pum! Te caes, ¿sí o no? Porque todavía no has aprendido. Pero mientras va pasando los años tú tienes que ir madurando, tienes que ir creciendo. Y ahora si estás crecidito, ¿cómo estás caminando? ¿Cómo estás viviendo? Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Sabios significa entendidos. Diga conmigo, entendimiento. Vamos, repita, entendimiento. Hermanos, yo le estoy hablando de la palabra.
Puede ser que aquí hay muchos hermanos que son profesionales, que tienen su profesión, gloria a Dios, pero estamos hablando de la palabra de Dios, amén, el entendimiento de Dios, amén, porque ¿cuál es el principio de la sabiduría? El temor a Dios, y si nosotros tenemos temor a Dios, tenemos también el entendimiento de Dios, amén. El versículo 16 dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Qué tenemos que hacer? A ver, ¿qué es lo que quiere que hagamos el Señor? Que aprovechemos bien el tiempo. Bien el tiempo. ¿Sabe por qué? Porque los días son malos. Amén. O los días son buenos, hermanos. ¿Se ha dado cuenta de lo que está pasando en este tiempo? ¿Cuándo aquí usted veía tanto humo en Santa Cruz de la Sierra? ¿Qué es lo que respira usted? ¿Aire puro? Con humo, ¿sí o no? Está contaminado el aire, amén. Y muchos se pueden estar enfermando. ¿Ha escuchado los rumores de guerra que hay en otras naciones? ¿Eso es buena noticia? ¿O es mala noticia? Qué bien que se estén dando, que gane ese, que gane el otro. Y hay veces como no tenemos entendimiento, bien, para que aprendan que no tienen que hacer esto, ¿no? ¿Cuál sería la voluntad de Dios? Que oremos por esas naciones, amén. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que andemos en amor, aprovechando el tiempo porque los días son malos, hermanos. Amén. Aprovechando el tiempo porque los días son malos. Tienes que aprovechar tu tiempo. ¿Y saben lo que me he dado cuenta, hermano? Ahora creo que me presta atención. Esto es lo que pasa en este tiempo. Y el Espíritu Santo me ha estado enseñando. Mientras yo meditaba la palabra y con mi esposa nos poníamos a escuchar unas prédicas del pastor Julio César, ¿no? Julio César Rival. ¿Cuántos lo conocen al pastor Julio César Rival? ¿Cuántos han escuchado su prédica? Qué tremendo, hermano, ¿no? Un hombre boliviano. El Señor ha utilizado su vida grandemente. Lo llevó a Estados Unidos, lo llevó a muchas naciones, vino aquí a Bolivia, predicó en Colombia. Fue tremendo su vida, hermanos. ¿Qué hizo él? Hizo la voluntad de Dios porque Dios los llamó. Aquí el Señor también de la misma manera nos está llamando. ¿Y hace cuánto tiempo, hermanos, que nosotros le resistimos al Señor? Amén. Cuando deberíamos estar haciendo la voluntad de Dios, aprovechando bien el tiempo. Pero ¿sabe qué hacemos, hermanos? El diablo es tan astuto que en este tiempo, ¿sabe qué es lo que hizo? Engañar a la gente o distraer a la gente por las redes sociales, por medio de la televisión. Y uno tiene que ser tan entendido, hermanos, para darse cuenta que eso nos quita el tiempo. Amén. ¿Qué piensa yo? Un día, de repente, bueno, aprovechando bien el tiempo, entonces me daré unas vacaciones, diré. Ya fui a la iglesia el día domingo, ya fui el día lunes, ahora pues es mi día, ¿no? Mi día de vacaciones, que siempre, ¿no? Dejaré de leer mi Biblia, dejaré de orar, voy a encender la tele. Y de repente YouTube, de repente Netflix, o de repente otras cosas, de repente paras en el celular todo el día. ¿Aprovechaste bien el tiempo? ¿Te ayudó eso? De repente recibiste una mala noticia y el enemigo se aprovecha de esa manera. Y el enemigo quiere distraerte. ¿Cuántos se han dado cuenta? A ver, les pregunto, hermanos. En su vida, a ver, póngase a pensar, ¿qué es lo que le distrae mucho a usted? Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. El 17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos. ¿Cuál es la voluntad de Dios, hermanos? Que seamos entendidos, que no seamos insensatos. ¿Sabe cómo es una persona insensata? Escúcheme bien, hermano, hermana, no quiere recibir el consejo. Una persona insensata se le habla de la palabra de Dios, pero no quiere recibirla. Una persona insensata no quiere recibir el consejo de Dios. Amén. No quiere hacer las cosas de Dios. No quiere servirle al Señor. Pero un entendido dice, miren, si no entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. El entendido dice, ¿cuál es tu voluntad, Señor? ¿Qué quieres que haga en este tiempo, Señor? ¿Qué debemos hacer en este tiempo? ¿Debemos orar? ¿Qué debo hacer con este problema, Señor? ¿Qué tengo que hacer en mi matrimonio, Señor? ¿Cuál es tu voluntad en mi matrimonio? Porque hay veces que hay problemas y así las cosas están así. ¿Cuál es tu voluntad, Señor? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Le has preguntado cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué quieres que haga, Señor?
No sean insensatos, sino entendidos. ¿Sabe qué quiere el Señor? Que seamos entendidos. Diga conmigo nuevamente, entendidos. ¿Sabe, hermano Luis? El Señor quiere que seamos entendidos, no que seamos insensatos. Amén. Quiere que aprovechemos bien este tiempo. Amén. Entonces, siga más adelante, el versículo 18 dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. No se embriaguen con vino, dice. Antes aquí a muchos les gustaba el vino, ¿sí o no? Bien vineros eran, ahora ya no lo es. Antes eran bien cerveceros, ¿sí o no? Si no, yo no quiero soda, quiero cerveza, decía usted. Pero el Señor nos ha transformado, nos ha renovado, dice: no se embriaguen en vino, en lo cual hay disolución. Toman vino es en vano, porque saben que se deja descontrolar, no tienen control de sus vidas. Pero cuando ustedes se llenan del Espíritu Santo, dejan que el Espíritu Santo controle sus vidas por completo. Y ustedes van a entender cuál es la voluntad del Señor para sus vidas. Amén. Por ahí unos cuantos aplausos para el Señor. Dele pues con fuerza, aplauda al Señor. Hermanos, ese aplauso no es para mí, es para el Señor. Amén. No se embriaguen en vino, en lo cual hay disolución. Antes bien sed llenos del Espíritu Santo. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Hermana, que usted sea llena del Espíritu Santo. Hermano, que usted sea lleno del Espíritu Santo. Cuando algún familiar le diga: nuestra hermana está enferma y usted está lleno del Espíritu Santo, ¿sabe qué va a hacer usted? Usted va a ir en el nombre de Jesús, sana. Y no va a estar: pastor, ¿será que puede venir por favor aquí al plan 3000 para que pueda orar, pastor, por favor? Sino que usted va a tomar la actitud, porque usted sabe cuál es la voluntad del Señor. Amén, porque usted sabe que esa es la voluntad, que sea lleno del Espíritu Santo, que usted predique la palabra, que anuncie el Evangelio, que vaya, ponga su mano sobre los enfermos y ese enfermo sea sanado. Esa es la voluntad de Dios con cada uno de nosotros. Pero ¿qué pasa? A veces no entendemos que esa es la voluntad de Dios. Amén. Seamos entendidos, hermanos. Amén. Dice que seamos llenos del Espíritu Santo. ¿Cuál tendría que ser tu anhelo, hermano, hermana? ¿Ganar todo el dinero del mundo? ¿Ganar todo el mundo? Dice la Biblia: ¿de qué sirve que el hombre gane todo el mundo? Que consiga todo lo que hay aquí en el mundo, pero que pierda su alma. Mejor seamos llenos del Espíritu Santo, hermanos. Amén. Que seamos tan llenos del Espíritu Santo y caiga ese fuego en nuestras vidas. Mire, yo escuchaba de este pastor Julio César Rival. Qué tremendo, hermanos. ¿Sabe que su padre no creía en él? Su padre le decía, cuando él llegó de los Estados Unidos, le dijo: papi, el Señor me ha llamado para que yo pueda predicar el Evangelio, le dijo, para que yo pueda llevar la palabra de Dios. Y su padre le dijo: ¿a qué has vuelto aquí a Bolivia?, le dijo. En vez de recibirlo feliz, lo trató. Le llamó la atención. Gracias, hermano. Le llamó la atención. ¿Y saben qué? En ese momento le dijo: ¿qué vas a hacer? ¿Vas a ir a predicar la palabra ahí en las calles? ¿Vas a subirte a tocos y evangelizar? Porque en aquel tiempo, hermano, la gente se subía a los tocos y empezaba a predicar la palabra de Dios. Y de esa manera lo veía su padre, lo veía poca cosa. Pero ¿saben qué? Un día, hermanos, mientras el pastor estaba predicando en medio de tanta gente, lleno del Espíritu Santo, dice que vino una mujer y una de sus piernas era corta. Y cuando su padre dice que llegó, él en ese momento empezó a orar. Y eso es lo que tú tienes que hacer, escúchame bien. Él empezó a orar: Padre, te pido en el nombre de Jesús que mi padre vea este milagro en este momento. Y en el nombre de Jesús oró por aquella mujer. Y saben que sus piernas se puso iguales, se niveló. Y en ese momento su padre creyó. ¿Saben qué hizo? Su padre fue a un lugar, se puso de rodillas y empezó a alabar a Dios. Y le dijo: verdaderamente Dios está utilizando tu vida, le dijo. Porque estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Cuántos de aquí, hermanos, deberíamos anhelar estar llenos del Espíritu Santo? Por eso la Biblia dice, el apóstol Pablo le dice a Timoteo: pelea la buena batalla de la fe. Porque en este tiempo tenemos una batalla, hermanos, pero muchos se están dejando vencer.
Muchos están cediéndole al enemigo territorio y están retrocediendo atrás. Cuando usted debería vencer, la Biblia dice, nos ha dado el Señor armaduras. Amén. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Sobre todo tomad el escudo de la fe para que podáis apagar los dardos del maligno cuando vienen esos malos pensamientos. ¿Usted sabe por dónde ataca el enemigo? Por la mente. Amén. Y el Señor quiere que nos fortalezcamos en Él, que nos llenemos de Él, que estemos avivados. Dije, Señor, ¿cómo? 1970, dije, 1970, 72, 78. Y en ese tiempo la gente, la multitud se agolpaba. Y en este tiempo, ¿qué pasa? Le pregunté sinceramente a ese señor. En este momento hay mucha distracción. Pero ¿sabe cuál es la buena noticia, hermano, hermana? Que para Dios no hay nada imposible. Amén. Para Dios no hay nada imposible. Lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Amén. Entonces tenemos que prepararnos, hermanos. Tenemos que ver este tiempo, qué es lo que tenemos que hacer. ¿Cómo te puedo servir, Señor? Usted ha escuchado, hermano. Ahora ha escuchado la prédica hace 2 domingos. La prédica que de esta manera decía, ¿no? Jesús está cerca, ¿estás preparado? Cristo viene pronto. En cualquier momento puede llegar Cristo. ¿Y usted está preparado? ¿Cómo está su vida? ¿Cuándo se va a afirmar? ¿Cuándo usted se va a establecer en el reino de Dios? ¿Cuándo usted le va a servir de todo corazón? ¿O va a esperar que pase el tiempo? Como decía una persona, cuando Dios me toque, decía. Dios te está tocando ya muchas veces, solamente que tú no quieres oír. Amén. El versículo 19. Hablando entre vosotros, de esta manera tiene que ser nuestra vida. Me gusta mucho, hermanos, conversar con las personas, mire. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. De repente, ¿sabes cuál es la voluntad de Dios? Que de esa manera vivas. En los negocios de nuestro Padre nos conviene estar. Amén. De repente, hermanos, tú te vas a encontrar en una conversación con la hermana, con el hermano. ¿De qué vas a conversar? Ni sabes, hermana, lo que ha hecho tal hermano. Ni sabes el pastor Richard que lo vi que estaba haciendo esto. Mira a la hermana, mira al hermano como bien, mira a la hermana. O empieza a hablar de las cosas del mundo de allá afuera. ¿Sabes cuál es la voluntad de Dios, hermanos? Que nosotros estemos cantando salmos, cantando himnos, cánticos espirituales, alabando al Señor, hablando del Señor, edificándonos unos a otros. ¿Estás mal? Voy a orar por tu vida, ahora tú ora por mí. ¿Qué te enseñó el Señor? ¿Qué te enseñó el Señor en este tiempo? Esto es el Señor. Gloria a Dios. ¿Saben por qué les digo, hermanos? Porque recientemente estábamos el día miércoles en nuestro GDA y había una hermana que empezó a contar un testimonio. Yo dije, gloria a Dios, dije. Porque ella había pedido al Señor que le hable en sueños. Y el Señor le habló por medio de los sueños, hermanos. ¿Y cuántas veces nosotros, hermanos, no le pedimos al Señor de esa manera, sí o no? Señor, háblame, hazme entender qué es lo que tengo que hacer en este tiempo. ¿Para qué ha sido llamado usted, hermano, hermana? ¿Sabe para qué ha sido llamado? ¿Para qué? Pregúntenme. Pregúnteme, ¿para qué? Para buenas obras. Para buenas obras ha sido llamado. El versículo 20. Dando siempre gracias a Dios, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora quiero que se vaya San Juan capítulo 5, versículo 19. San Juan capítulo 5, versículo 19. ¿Cuántos van a ver la gloria de Dios en este tiempo? Gloria a Dios. 5, 19. ¿Lo tienen? Quiero que lea conmigo. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente.
¿Qué hacía Jesús? Todo lo que veía, todo lo que oía, todo lo que veía hacer al Padre, eso hacía de igual manera aquí en la tierra. Amén. Y Jesús dijo: les enviaré al Espíritu Santo y Él les hará recordar, les enseñará todas las cosas que yo he hecho en esta tierra. ¿Qué nos enseña el Espíritu Santo? Que nosotros hagamos lo mismo que Jesús hizo en esta tierra. De la misma manera tenemos que caminar y andar. Amén. ¿Cómo caminó Jesús? En amor, en verdad. Amén. Y eso es lo hermoso, hermanos. Que si cada uno de nosotros tomara esa actitud de vivir de la misma manera, muchos milagros vería usted en su vida. Amén. Pero diga conmigo: voy a quitar toda distracción. Vamos, diga conmigo: voy a quitar toda distracción, todos los malos pensamientos, toda la preocupación de mi vida, todo ese afán. Y voy a mirar a Jesús. Voy a poner mis ojos en Él. A Él voy a seguir. Con Él voy a caminar. Voy a tomar esa actitud de hijo. Amén. Esa tiene que ser nuestra actitud. Amén. Ahora te pregunto, hermano, hermana, ¿cuál va a ser tu actitud de hoy en adelante? ¿Vas a hacer la voluntad de Dios o vas a hacer tu voluntad? Jesús dice en su palabra: todo lo que yo oía, veía hacer al Padre, eso hago entre ustedes. Amén. Pero los fariseos no entendían estas palabras, porque ellos no tenían entendimiento, eran insensatos. Entonces les digo, hermano, no seamos insensatos a la voluntad de Dios. Amén. Preguntémosles al Señor: enséñame a hacer tu voluntad. ¿Qué es lo que quieres que haga Dios en este tiempo? ¿Para qué tú me has llamado, Señor? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer en mi matrimonio? ¿Qué es lo que tengo que hacer con los hijos? ¿Cuál es tu voluntad, Señor, en mi vida? Porque eso es lo que le decía el rey David. ¿Saben qué, hermanos? Cuando David iba a la batalla, él no hacía las cosas por sí solos. Amén. Antes de eso, ¿saben a quién consultaba? A Dios. A Él le consultaba. ¿Usted le consulta a Dios antes de realizar algo? ¿O usted lo hace por su propia cuenta? Pero ¿sabe qué pasa? Que cuando lo hacemos por nuestra propia cuenta, de repente algo sale mal. Y cuando sale mal, corremos a preguntar al Señor: ¿por qué sucedió esto? ¿Por qué razón? Porque no le preguntamos, no lo tomamos en cuenta a Dios. Amén. ¿Qué quiere el Señor en este tiempo, hermanos? La Biblia dice que andemos en amor, que hagamos su voluntad. Y esa es la voluntad de Dios. ¿Sabe cuál es la voluntad de Dios, hermanos? Que no nos hagamos ajenos. A ver, mírese a izquierda, derecha, mírese con su hermano. A ver, mírele a su hermano de al lado, a ver. Ahora él es su familia. ¿Sabía usted? Él es su hermano, ella es su hermana. Será, pero no somos de la misma sangre. ¿Dónde ha nacido usted? Le preguntan, ¿no? Somos hermanos todos, hijos de un mismo Padre, hermanos de Jesús. Amén. Él es nuestro hermano mayor. Amén, hermanos. Entonces no podemos hacernos ajenos. La voluntad de Dios es que nos amemos también unos a otros. Pero sé que estamos en vivo en este momento también, la transmisión. Pero ¿sabe qué es lo que sucede, hermanos? Que a veces estamos tan apresurados. Hoy es domingo, voy a aprovechar sale usted a todo dar, ¿no? Como ese dibujito ese que corre, ¿no? Ese que dice mip, mip, dice, ¿no? El correcamino, volando sale usted. Pero no salga así. Acérquese a su hermano. ¿Cómo está? ¿Cómo te ha ido? ¿Por ahí está pasando alguna necesidad? Ese es andar en el amor de Dios, es hacer su voluntad. No, mejor si no me conoce, si no ven nadie quién soy. ¿Sabe por qué? Porque cuando venga el día, hermanos, cuando estemos delante del Señor, todos vamos a compadecer delante del Señor y vamos a rendir cuentas. Qué tremendo, ¿no? ¿Cuántos han escuchado esa palabra? Tanto que oímos del Señor, hermanos, si no lo ponemos en práctica, ¿no? ¿Cuánto amor tiene usted, hermano? ¿Cuánto amor tiene usted por las personas? ¿Cuánto amor tiene usted por Dios? Le pregunto, ¿lo ama usted a Dios? A ver, ¿lo ama usted a Dios, hermano, hermana?
con todo su corazón, con toda su mente, con toda su... ¿Lo ama? ¿Cuántos no han conocido el verdadero amor todavía? De aquí yo sé que hay muchos todavía que no han conocido el verdadero amor. Pero eso sucede, hermanos. Pero cuando conoces el verdadero amor de Dios, no te vas a apartar. Nada te va a apartar del amor de Dios. No dice la Biblia que sobra tribulación, angustia. ¿Sabe qué es tribulación? Cuando estamos pasando malos momentos, ¿sí o no? Tribulación, angustia, hambre, desnudez, persecución. Cuando alguien hable mal en contra de ti, ¿qué te podrá separar del amor de Dios? ¿Quién nos amó primero? ¿Tú amaste a Dios primero o Él nos amó primero a nosotros? Nosotros estábamos perdidos, hermanos. Ignorantes andábamos en este mundo. Pero ese amor de Dios nos ha alcanzado por medio de Jesucristo, ¿sabe usted? Y como ese amor nos ha alcanzado, de la misma manera quiere que estemos llenos pues de ese amor. Que no seamos ajenos a lo que Él quiere hacer en nuestra vida en este tiempo. Miren ustedes cómo están caminando, cómo están viviendo, cómo está su vida. ¿Saben qué? Un día yo tomé esta decisión, hermanos. Vi mi familia, dije, conocí el camino del Señor, problemas, borracheras. Y de repente en mi matrimonio, en mi vida de la misma manera. Pero ahora estoy en el camino del Señor y la decisión. Creo en Jesucristo, creo en su palabra, creo que tiene poder y autoridad, dije. En ese momento tomé ese poder y autoridad y dije, en el nombre de Jesús, esta cadena se tiene que cortar. Yo ya no puedo vivir así. Entonces, en el nombre de Jesús, esta cadena se corta aquí. Porque hay una nueva generación, una nueva vida. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, dice la Biblia. Todas las cosas viejas sí o sí tienen que pasar. De aquí en adelante todas tienen que ser hechas nuevas para glorificar a Dios. Amén. Gloria a Dios. Cortamos esa cadena. Entonces no voy a ser de la misma manera. Yo conozco, recibí al Señor. Voy a andar como Jesús anduvo. Voy a caminar como Jesús caminó. Voy a aprender de Él. Era renegón, era enojón. Me gustaba discutir a veces, o mejor dicho, entraba en alguna discusión o en algo que no era mi caso. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? El Señor Jesús dice, aprendan de mí que yo soy manso y humilde. ¿Cómo será ser humilde, hermanos? La voluntad de Dios es que seamos humildes también de corazón. Hágase usted esa pregunta, ¿soy humilde delante de Dios? A ver, hágase esa pregunta, a ver, ¿soy humilde delante de Dios? ¿Me parezco a Jesús? ¿Soy igual que Jesús? Aprended de mí, dice el Señor. Si a usted le falta, ¿de quién tiene que aprender? De Jesús. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Que usted sea humilde. ¿Sabe por qué el Señor quiere que sea usted humilde? Porque al humilde el Señor lo recibe. Pero aquel que se exalta, aquel que dice, yo no necesito quebrantarme, yo no necesito llorar, yo no necesito humillarme. Dice la Biblia, el Señor lo mira de lejos o lo toma en poco. ¿Usted quiere ser tomado en cuenta o quiere que el Señor lo mire de lejos? Yo creo que usted quiere que lo mire de cerca al Señor, ¿sí o no? Que el Señor le pueda hablar, que le pueda hacer entender. ¿Sabe qué dice la Biblia en el libro de Jeremías? En Jeremías, Salmos está, ¿no? Deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. ¿Qué tienes que hacer en el Señor? Deleitarte. Tienes que hacerte gustar. Ustedes, hermano, hermana, les pregunto, ¿usted es así? Cuando usted entra a la parada, ¡wow! ¡Qué tremendo!, ¿no? Y así el apóstol Pablo predicó al rey Agripa y casi se convierte, dice el rey Agripa. Por poco y me convierto, dijo el rey. Increíble cómo el Señor utilizó la vida de Pablo. Y es necesario que vaya a Roma también a predicar.
Y él fue obediente a Dios. Él hizo su propia voluntad. No, el Señor le dijo, no vas a ir por Asia. Y él no fue, hizo la voluntad de Dios. El Señor le dijo, vas a ir a predicar a los gentiles. Iré a predicar a los gentiles. Porque Jesús se le apareció en medio del camino en una luz. Y cuando él estaba persiguiendo a los cristianos, ¿qué hizo el Señor? Lo llamó y le dijo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo le dijo, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y todo comenzó en ese momento. Y cuando fueron abiertos los ojos nuevamente del apóstol Pablo, se bautizó, recibió el Espíritu Santo y empezó a predicar el Evangelio. Y toda la gente estaba ahí y estaba confundida porque los judíos decían, ¿no es este el que persigue a los cristianos? Y ahora está predicando de Jesús. Ahora está predicando las buenas noticias de salvación. Ahora está predicando a todos los gentiles también. En ese momento empezó a hacer la voluntad de Dios por medio de Jesús. Hermanos, la voluntad de Dios es que andemos en amor. Ahora mismo le vas a preguntar, a ver, ponte de pie. Póngase de pie ahí, hermano, hermana. Gloria a Dios. Los demás no nos ponemos de pie porque nos hemos acomodado y nos hemos conformado a este asiento. Estoy cómodo. Póngase de pie, a ver. ¿Usted quiere descubrir cuál es la voluntad de Dios, hermano, hermana? Pregunto, a ver. ¿Quiere descubrir por aquí? ¿Quieren descubrir ustedes cuál es la voluntad de Dios? Amén. ¿Por aquí? ¿Quieren descubrir cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer? Andar en amor. Desde hoy, hermano, hermana. Caminar en amor. Amén. Para algunos todavía no entiendo esto, ¿no? ¿Cómo es caminar en amor? Pero vas a aprender. ¿Tienes fe? Lo puedes recibir. Amén. ¿Cuántos van a caminar? ¿Cuántos van a andar en amor de hoy en adelante? Por ahí atrás, a ver, ¿cuántos van a andar en amor? ¿Cuántos han entendido en esta mañana? ¿Quiénes no entendieron? Levante su mano. ¿Quiénes han entendido? Levante su mano. ¿Y quiénes no han entendido? Levante su mano. Ni izquierda ni derecha, neutro. Creo que todos hemos entendido, amén, hermanos. Ahora vamos a andar en amor. El amor es de Dios, amén. ¿De quién tiene que aprender? De Él. En el nombre de Jesús vamos a decirle, Señor, en esta mañana, Señor, hemos recibido tu palabra. Señor, lo que tú quieres, Señor, tu voluntad, Señor, es que caminemos en amor. Señor, tú te has entregado en olor fragante, sacrificio vivo, Señor. Así tengo que hacer yo también. De esa manera también tengo que vivir. Espíritu Santo de Dios. Hay veces que pierdo el tiempo, desaprovecho mi tiempo. No he entendido, Señor, cuál es tu voluntad. Pero en esta mañana yo quiero que tú me enseñes. Quiero que me hagas recordar cuál es tu voluntad, Señor. Queridos hermanos, la voluntad de Dios es que tú tengas gozo también. ¿Será que Dios quiere verte triste? ¿No dice la Biblia más que vencedores? Que todo lo puedes en Cristo. La voluntad de Dios es que tú seas vencedor, que tú seas vencedora. La voluntad de Dios es que tú reines en vida sobre el pecado, sobre la mentira, sobre el engaño,
La voluntad de Dios es que seamos victoriosos. La voluntad de Dios es que seamos entendidos. Que tú entiendas, hermano, en este tiempo. Que no desaproveches el tiempo. Que no desaproveches tu vida. ¿A quién le sirves? A Dios le estás sirviendo. A Él estás glorificando. A Él estás honrando. Todo lo que haces es para Él. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana enséñanos a hacer tu voluntad. Que se haga tu voluntad, Señor, en el cielo, y que se haga tu voluntad aquí en la tierra, Señor. Que se haga tu voluntad en mi vida de hoy en adelante, Señor. Señor, si tu palabra dice que yo tengo que andar en amor, así voy a andar, así voy a caminar. Voy a vencer todo lo malo, Señor, con el bien. Voy a aprender de ti, Señor, porque tú eres manso, tú eres humilde de corazón, Señor. De ti voy a aprender. Voy a caminar, Señor, como tú caminaste, Señor. Voy a ser obediente. Voy a oír tu palabra, Señor. Y tu palabra, Señor, la voy a empezar a poner por obra, Señor. En el nombre de Jesús. Señor, cuando entiendas, Señor, cuál es tu voluntad, Señor, no va a haber obstáculos, no va a haber problema que me detenga, no va a haber enfermedad, no va a haber ningún ataque del enemigo, Señor, que me pueda detener, Señor, porque sé cuál es tu voluntad. Y así como tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, Señor, Él fue obediente, Señor. Él hizo tu voluntad, Señor, y llegó a la cruz, Señor, y murió en la cruz por todos nuestros pecados, Señor. Él hizo tu voluntad. Todo lo que tú le dijiste, Señor, Él lo hizo, Señor, y nunca se negó. Y de la misma manera, Señor, yo tengo que hacer tu voluntad. No puedo negarme, Señor. No puedo negarme, no puedo ser desentendido en este tiempo. Señor, tú puedes hacer en este tiempo muchas cosas, Señor. No solamente en este lugar, en Santa Cruz, en Bolivia entera, Señor. Señor, tu palabra dice que nos llenemos de tu Espíritu, Señor. Que seamos controlados completamente por tu Santo Espíritu. Que nuestro pensamiento sea solamente en ti, Señor. Hermano, que no haya tiempo para el pecado. Que no haya tiempo para la murmuración, para la queja, para el enojo, para los pleitos. No. Sean llenos del Espíritu Santo. Caminemos en amor. Esa es la voluntad de nuestro Padre amado. Amado Espíritu Santo, la voluntad de Dios, hermanos, es que tú estés sano, que tú estés sana. La Biblia dice que por sus llagas fuimos curados. Ya estamos sanos, ya estamos libres, libres de toda atadura, libres de toda esclavitud, libres de todo pecado. El enemigo no puede destruirte. El enemigo no tiene lugar, porque tú no le vas a ceder, no le vas a dar el control a él. El control lo tiene el Espíritu Santo. Espíritu Santo de Dios, en esta mañana, toma el control de mi vida. Dígale ahí, hermano, hermana, de ahí atrás. Dígale, toma el control. Tal vez usted no tomó la decisión de pasar aquí adelante, pero de todo corazón, dígale, Espíritu Santo, ¿puedes tomar el control de mi vida, por favor? Puedes hacerlo en este momento. Puedes sanarme, puedes librarme en este momento, en el nombre de Jesús.